Los invito a abrir sus Biblias en Marcos. Marcos capítulo 6, verso 7 en adelante. ¿Lo encontraron? Vamos a leer dos partes. Capítulo 6, verso 7 hasta el 13. Vamos a leer y dice así. Está hablando de Jesús, ¿no? Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Y ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos al verso 30 del mismo capítulo 6. Y sigue diciendo así. En el medio pasa una historia, ¿no? Y en el medio los discípulos los 12 estaban predicando de dos en dos. Y ahora vuelven y pasa esto. Dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Hasta acá. Durante la semana tenía 2 cosas en mi cabeza que el Señor me las puso y no lograba identificar muy bien de qué se trataba. No tenía muy claro los conceptos y qué era lo que el Señor me estaba queriendo decir a mí y estaba queriendo que se comparta hoy con ustedes. La primera palabra era inercia. Y les aseguro que un poco me volvió loco la palabra inercia. Me perdía cuando la otra imagen era la de un aeroplano. Y hoy logré entender bien de qué se trataba. Y me gustaría compartirlo con ustedes. La palabra inercia tiene un significado bastante interesante. Dice que inercia es la propiedad de los cuerpos de no modificar su estado, ya sea de reposo o de movimiento. Vamos de nuevo, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de no modificar su estado, ya sea de reposo o de movimiento, si no es por la acción de una fuerza. Creo que Jesús quiere que rompamos nuestra inercia. Y de eso se trata la reflexión de hoy. Cuando dejemos que Jesús rompa nuestra inercia, vamos a tener una vida espiritual más saludable. Tengan este concepto presente. Cuando dejemos que Jesús rompa nuestra inercia, recién a partir de ahí vamos a tener una vida espiritual saludable, más saludable. Voy al aeroplano. Saben que, no sé si vieron, los aeroplanos son aviones chicos y se usan mucho para las acrobacias, ¿no? Y es increíble cuando los aviones andan con los motores encendidos haciendo acrobacias, y no sé si vieron algunos videos en donde estando muy altos paran el
apagan el motor y salen haciendo piruetas, ¿no? Y cuando están muy bajo, encienden los motores y vuelven a tomar vuelo. Entonces ahí yo decía, Señor, ¿qué significa esto? Porque no entiendo. Y ahí entendí, cuando leí la definición de inercia, que era lo que el Señor me quería decir. Hay un tiempo en donde los motores tienen que estar a full y hay un tiempo en donde los motores tienen que estar apagados. Está muy complicado, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar, lo que vemos en los pasajes que leímos, y vamos de nuevo al verso 7, es que Jesús rompe la inercia del estado de reposo de los discípulos. Hasta ese momento los discípulos tenían una actitud bastante pasiva en la vida, simplemente acompañaban a Jesús, estaban con Él, lo escuchaban, aprendían, miraban a ver qué era lo que hacía Jesús, eran enseñados, veían cómo Jesús se defendía de los ataques de los fariseos, eran como bebés espirituales que estaban en proceso de crecimiento. ¿Se entiende esto? Estaban en proceso de crecimiento. Estaban en una inercia de reposo. Estando al lado del maestro, su situación era de estar seguros, de estar contenidos. Ahora, llega un momento en donde Jesús les dice, bueno, ahora, señores, y para usar un término futbolístico, ya que estamos en el Mundial, señores, ahora salgan a la cancha a jugar. Hasta ahora era todo preparación, pero ahora es tiempo de salir a la cancha y empezar a jugar el partido. En definitiva, Jesús lo que hace acá con los discípulos es los activa. Lo que antes estaba en reposo, en una inercia de reposo, a partir de ahora los activa. Y dice que les da autoridad. Les ordenó que no lleven nada, ni pan, ni dineros, ni sandalia, y les dice que les dio autoridad para sanar y echar fuera demonios. Ellos venían tenían una inercia de reposo, y Jesús, ¿qué es lo que hace? Los manda para el otro lado. Ahora vayan para allá. Pónganse en movimiento. Lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy es que, hermanos, es tiempo de activarnos. Es tiempo de hacer. Es muy lindo sentarse en la iglesia domingo tras domingo y escuchar y ser ministrados y estar en la situación de los discípulos. Pero llega un tiempo, y este es el tiempo, en donde el Señor quiere activarnos. Que salgamos de esa situación de inercia de reposo y nos pongamos en movimiento. Vamos a la segunda parte del pasaje que leímos. Jesús, en el verso 30, y esto me parece muy interesante, cuando los discípulos, los apóstoles, los discípulos vuelven, cuando los discípulos vuelven, notamos que Jesús rompe, pero ahora rompe la inercia del movimiento. Fíjense lo que dice. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. En otras versiones muestra que ese momento era un momento de mucho éxtasis en el que estaban los discípulos. Porque lo que antes veían hacer a Jesús, ahora les pasó a ellos. Imagínense, no podían creerlo. Antes veían que Jesús liberaba a los endemoniados y ahora resulta que ellos oraban por los endemoniados y los demonios salían. Oraban por los enfermos y eran sanados. Una cosa increíble para ellos.
es como que salieron a la cancha y empezaron a hacer goles, volviendo a un análisis futbolístico del pasaje bíblico. Y volvieron ganadores. Y me interesa la actitud de Jesús. Fíjense que Jesús, ¿qué es lo que hace? Lo podemos leer ahí. Jesús los escucha. Dice, en ningún momento vemos que Jesús los interrumpe, con lo cual da a entender que Jesús los escucha. Deja que los discípulos cuenten lo que les había pasado, que se desahoguen, que cuenten las cosas buenas. Eso les hace bien, y Jesús lo sabía. Pero Jesús sabía algo más, y era que los discípulos no podían seguir viviendo en ese nivel de éxtasis constantemente. Les voy a poner un ejemplo para dejarlo bien en claro. Si ustedes tienen que ir de acá a Mar del Plata en auto, ustedes deciden, ponen el auto en marcha y la inercia del reposo los lleva a no poner ningún cambio. Entonces siempre van a estar en el mismo lugar con el auto encendido y esperando de alguna manera llegar a Mar del Plata, y no van a llegar nunca a Mar del Plata si no ponen los cambios. Pero también es interesante notar que podés poner primera y podés ir en primera hasta Mar del Plata, y seguramente vas a llegar, pero el motor se va a fundir. ¿Soy claro con esto? Lo que Jesús le quería decir a los discípulos con esto es: está todo bien que los demonios se les sujeten, que la gente haya sido sana, pero ¿saben qué? Ahora es tiempo en que yo tengo que romper la inercia de movimiento que ustedes traen y llevarlos a una inercia de reposo. Vengan conmigo a un lugar solos, tranquilos, a descansar. Y del movimiento los lleva al reposo. Para nosotros, ¿por qué es importante esto? Yo veo muchos cristianos muy activos, pero que no paran nunca. Veo cristianos muy activos, veo líderes muy activos, y no hablo solamente acá, hablo de muchas iglesias. Muy activos, pero que no frenan nunca. Algún día el cuerpo les va a pasar factura. Y ahí vienen las enfermedades, los problemas. Y créanme, conozco pastores que han caído en enfermedades graves y han perdido iglesias por culpa de esto, ¿no? Se cae en el error del activismo. Voy a hacer un poquito de hincapié en esto, pero quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo, porque no quiero que nos quedemos en los extremos. Una vez le dije a un pastor, le dije, no, porque hay que tener una vida espiritual equilibrada. El pastor casi agarra una estaca y me la clava así en el corazón, como si el que hubiera dicho eso hubiera sido un vampiro, más o menos, ¿no? Y me dijo, ¿pero cómo? No. Hay que estar constantemente en movimiento, y hay que ir al extremo del movimiento, del hacer, de la actividad, y estar siempre ahí. Y yo le decía, no, pero también hace falta la otra parte, y ahí de nuevo, ¿no? Trataba de agarrar la estaca para... A los años terminó enfermo, con muchas pastillas, no solo él enfermo, sino su iglesia también enferma por activismo.
A ver, vamos a ir redondeando un poquito esto, para que no se haga tan complejo de entender. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Y que lo vemos bien en este pasaje. Es: hacé, pero también reposá. No te vayas ni para el lado del reposo, en donde está la vagancia, ni te vayas del lado del movimiento y permanezcas solamente ahí donde está el activismo. Entonces, esto sería así. Jesús quiere romper la inercia nuestra del movimiento, del reposo, y llevarnos al movimiento, pero también la del movimiento y llevarnos al reposo, y que esto sea un ciclo, una rutina constante en nuestra vida. Esto es igual a salud. Para hacerlo gráfico. ¿Conocen la historia de los hacheros? ¿No conocen la historia de los hacheros? Es conocida. ¿De la competencia de dos hacheros? ¿No? Bueno, la cuento el domingo que viene. Para graficar esto, dice que había una competencia de hacheros. Había dos que estaban en la final y tenían que, digamos, cortar maderas, X cantidad de troncos, y el que cortaba más en un periodo de determinadas horas ganaba. Se inicia la competencia, los dos empiezan a cortar. A la hora y media, uno de ellos para, va, se sienta, y el otro dice: esta es la mía, acá saco un poquito de ventaja, ¿no? Entonces seguía cortando. El otro vuelve y sigue cortando. A la hora y media, vuelve a parar y se va a descansar. El otro dice: acá saco un poco más todavía de ventaja, y sigue cortando más fuerte, ¿no? Esto pasa 3 o 4 veces en la carrera. Termina la carrera. Vienen los jueces a ver cuánto cortó cada uno. El que no paró nunca estaba al lado de la copa, ahí como diciendo: dénmela. Cortó más el que descansó. El otro no entendía nada. Le agarraron la copa y se la dieron al que descansó como 3 o 4 veces. Usted cortó más árboles, tome la copa, ganador. El otro se quedó con la intriga. Entonces, ¿no la conocen, en serio? ¿No? Entonces, el que perdió decía: no puedo entender, si yo no paré nunca. Fue y le dije: escúchame, contame qué pasó, porque cuando vos descansabas yo seguí cortando, sin embargo vos cortaste más. Me dice: no, lo que pasa es que yo fui y mientras descansaba afilaba el hacha, y entonces veníais, pues mi hacha cortaba más que el tuyo, porque vos no paraste nunca. Entonces el tuyo empezó filoso, pero al tercer árbol fue perdiendo filo. Cuando yo iba, afilaba y venía y seguía cortando. ¿Se entiende? Más efectivo. No la conocían. Moraleja, conclusión, y con esto quiero terminar. En medio de las actividades, entendamos que tenemos que tomar un descanso para afilar nuestra vida espiritual, para después volver al ruedo, y que nuestras fuerzas espirituales no decaigan nunca, sino que por el contrario estén siempre preparadas para la batalla.
dejemos que Jesús rompa las inercias que hay en nosotros. Las inercias hacia el reposo y la pereza, pero también las inercias hacia el movimiento excesivo. En medio de ese ciclo de vida encontraremos la salud espiritual justa, perfecta, el equilibrio, lo que necesitamos. Y hasta acá llegué. ¿Se entendió? Bien. Es necesario que este autoanálisis lo hagamos con total sinceridad. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Yo no sé la situación en la que cada uno de ustedes está. Sé la situación en donde yo estoy. Y sé qué es lo que Dios me quiere decir a mí. Ustedes en oración van a tener que ver cuál es la inercia que Jesús tiene que romper en sus vidas. Pero les decía que tienen que ser sinceros, porque lo más peligroso es el autoengaño en esto. Yo pensar que porque hoy estoy predicando estoy en movimiento y a lo mejor estoy en reposo y soy un vago, porque no hago otra cosa. O a lo mejor es al revés. Es necesario ser sinceros y este análisis personal, introspectivo, hacerlo en oración. Porque si hay alguien que sabe dónde estamos, es Jesús. Y Jesús nos va a mover. Y va a hacer que el avión a veces ande con el motor en marcha y a veces se apague, pero que siempre vuele. Siempre va a estar volando. Nunca se va a estrellar en el suelo.